Resumen de la película, La vida de Brian. La vida de Brian, 1979. Una comedia satírica británica de los Monty Python, narra la historia de Brian Cohen, un hombre judío que nace el mismo día que Jesús y cerca de él, lo que genera una serie de equívocos y lo lleva a ser confundido con el Mesías. La película, dirigida por Terry Jones, es famosa por su humor irreverente y su crítica social a la religión, el fanatismo y la política. La película comienza con una sátira sobre el nacimiento de Jesús. Los Reyes Magos, siguiendo la estrella de Belén, llegan a una humilde morada y ofrecen sus regalos a un niño. Pronto se dan cuenta de que han llegado a la casa equivocada y el bebé al que han entregado oro, incienso y mirra no es Jesús, sino Brian Cohen, el hijo de una mujer judía llamada Mandy Cohen. Corrigen su error y se dirigen al verdadero Mesías, pero este incidente es una muestra temprana del tipo de confusión que caracterizará la vida de Brian. Brian crece en una Judea ocupada por el Imperio Romano, una sociedad marcada por divisiones políticas y religiosas. Su vida, al igual que la de muchas personas en esa época, está llena de contradicciones y luchas por la identidad en un contexto de opresión romana. Brian odia a los romanos por lo que representan, pero no es particularmente valiente o destacado. Vive con su dominante madre Mandy, que no pierde ocasión de recordarle que es un judío común y corriente. Cuando Brian llega a la edad adulta, se une a un grupo de resistencia contra los romanos llamado el Frente Popular de Judea, FPJ, dirigido por el fanático Reg, quien proclama que su lucha es para liberar al pueblo judío del yugo romano. Sin embargo, el FPJ es ridículamente ineficaz y está más centrado en discusiones semánticas y rivalidades con otros grupos de resistencia que en cualquier tipo de acción real contra los romanos. El FPJ, por ejemplo, odia al Frente Judaico Popular, otro grupo similar, más que a los romanos. Brian es inicialmente un miembro pasivo del FPJ, pero su vida toma un giro cuando participa en una misión fallida de sabotaje en el palacio del gobernador romano, Poncio Pilato. Durante esta misión, Brian es capturado, pero logra escapar, lo que lo convierte en un héroe inesperado. Tras su huida, Brian termina ocultándose entre una multitud que está escuchando a diversos predicadores. En un intento desesperado de escapar, comienza a improvisar un discurso. Sin quererlo, empieza a atraer seguidores, que comienzan a verlo como un profeta o incluso como el Mesías. A pesar de sus esfuerzos por desmentirlo y afirmar que no es más que un hombre ordinario, la multitud se aferra a la creencia de que Brian tiene una sabiduría divina. Esta situación da pie a una serie de absurdos y malentendidos. La multitud lo sigue donde quiera que va, interpretando cada palabra y acción de Brian como un signo sagrado. Brian intenta deshacerse de sus seguidores, pero su popularidad solo crece. Una escena memorable es cuando la multitud se niega a dejar que Brian pierda una de sus sandalias, interpretando este gesto accidental como un símbolo de fe. En medio de su vida como falso Mesías, Brian también tiene un interés amoroso. Se siente atraído por Judith, una ferviente miembro del FPJ, quien lo ve como un líder potencial en la lucha contra los romanos. Esto lleva a Brian a involucrarse más activamente en la rebelión, lo que aumenta la tensión con las autoridades romanas. Mientras tanto, Poncio Pilato y el gobernador local, Vigus Dicus, son personajes ridículos que, a pesar de tener el poder, son ineficaces y ridiculizados por su incapacidad para controlar la situación en Judea. Las escenas con Pilato y Vigus están llenas de humor basado en juegos de palabras, con Pilato hablando con un impedimento del habla que los demás temen burlarse, mientras que Vigus Dicus sufre con su propio nombre. Brian es finalmente capturado nuevamente por los romanos y condenado a la crucifixión, a pesar de los intentos de Judith y el FPJ por liberarlo. Poncio Pilato, a petición de su esposa, intenta ofrecer la liberación de Brian como gesto de clemencia, pero una serie de confusiones hacen que el hombre equivocado sea liberado. La escena de la crucifixión es, irónicamente, una de las más memorables y características de la película. En lugar de retratar la muerte de Brian de manera trágica, los Monty Python optan por un final irónico y surrealista. En la cruz, mientras espera la muerte, Brian escucha a otros condenados cantar la famosa canción Always Look on the Bright Side of Life. Esta escena no solo es una burla final del melodrama tradicional, sino que también encapsula el humor absurdo de la película. En medio de la desesperación, los personajes se animan mutuamente a ver el lado positivo de la vida.
La película termina con Brian aún en la cruz, resignado a su destino mientras la vida continúa a su alrededor. En lugar de ser recordado como un héroe o líder, Brian muere como un hombre ordinario atrapado en una serie de malentendidos y eventos absurdos. En resumen, la vida de Brian es una sátira sobre la religión organizada, el fanatismo y la naturaleza humana. La película muestra cómo las personas, en su búsqueda de significado y salvación, pueden malinterpretar, exagerar o fanatizar cualquier cosa, incluso algo tan insignificante como las acciones de un hombre común. También critica la estructura del poder y la burocracia, tanto en la ocupación romana como en los movimientos de resistencia, que se muestran como ineficaces y autocomplacientes. Además, la película se burla de las instituciones religiosas sin atacar directamente las creencias de las personas. El enfoque no es tanto en ridiculizar la fe, sino en señalar las absurdidades que pueden surgir cuando las creencias se convierten en dogmas o se utilizan como medios de control o división. La vida de Brian generó controversia en su lanzamiento, siendo prohibida en varios países por su contenido percibido como blasfemo. Sin embargo, con el tiempo ha sido reconocida como una de las mejores comedias de la historia y un ejemplo icónico del humor subversivo de los Monty Python.